Vamos a tener un debate hoy también. En el medio de todo, un cruce de declaraciones que ha habido entre la ministra a nivel nacional, Sabrina Frederick, el ministro de el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en el sentido de varias cosas en las que no coinciden. Interviene el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que se pone del lado de la ministra Sabrina Frederick, pero en todos esos idas y vueltas, declaraciones y desencuentros entre los responsables de nuestra seguridad a nivel nacional y de la provincia de Buenos Aires, el distrito más populoso, hay un tema que es especialmente sensible. Uno es el que tiene que ver con la gendarmería, si están o no en el conurbano, otro es el que tiene que ver con la disposición de las fuerzas federales, pero está el tema del uso de la controvertida pistola Taser, Esta arma supuestamente no letal que se intentó introducir en un protocolo, lo hizo la ministra Bullrich en la gestión anterior, que en principio parecería nunca se llegó a usar y que ahora fue retirada de circulación por la nueva ministra. Le vamos a pedir en este momento a Montserrat Brizuela que nos cuente cómo funcionan las pistolas Taser. A ver, Mónica, las pistolas Taser son sinónimo de polémica, no hay con qué darle, ¿sí? Y por eso en un ratito vamos a tener un debate muy interesante al respecto. Ahora, ¿cómo se utilizan? ¿Cómo funcionan? Si uno pone en YouTube, la verdad que ve una cantidad enorme de videos, pero para hacerlo en criollo, fácil, ¿cómo se utilizan? Porque uno ve esto, ¿no? Una especie de pistola común, pero con un formato distinto, obviamente. ¿Qué es lo que tiene allí adelante? Tiene un cartucho, ¿sí? Y estamos viendo imágenes mientras tanto. Tiene un cartucho, ese verde que está allí. ¿Y qué sale de ahí? Salen como dos dardos, ¿sí? Que están unidos por un cable. Ese cable es el que, lógicamente, va a llevar el voltaje, ¿sí? Aunque muchos hablan que no es lo importante los 8000 voltios, sino el amperaje, ¿sí? Lo que es lo más importante. Ahora bien, acá la controversia entre los detractores, ¿sí? Y quienes apoyan el uso de estas armas no letales, entre comillas lo vamos a poner, es justamente el daño que puedan utilizar y causar en las personas, ¿sí? Cuando reciben esta descarga de entre 2 y 5 segundos de hasta 8000 voltios, ¿sí? Y mira, justamente acá tenemos uno de los videos que descargamos, porque la verdad, la persona queda como paralizada, ¿sí? Después, Olga y Enrique seguramente nos van a poder dar más detalles de los efectos que generan, pero hoy vemos cómo impactan los dos dardos, ¿sí? A veces también tiene hasta como una mira roja, ¿sí? Que ahí van eyectados los dos dardos. Y obviamente esto genera una descarga eléctrica. Ahí estamos viendo los puntitos rojos, que hasta allí van disparados los dardos. ¿Y esto qué hace? Hace que el músculo se contraiga de manera involuntaria y la persona quede inmovilizada por unos segundos. No pierde, sí, la conciencia, pero obviamente queda paralizada y en ese momento es que las fuerzas de seguridad pueden reducir a la persona y luego la pueden detener. Bueno, así funciona. La pregunta que mucha gente se hace es si producen un daño que no irreversible o que puedan fallar. En realidad están pensadas para que las fuerzas de seguridad intervengan en aquellas situaciones en las cuales hay otra gente alrededor y se pretende neutralizar a alguien sin dañar o sin hacer correr riesgos al resto de la gente. Esta es la idea. Por eso hoy vamos a habilitar un poquito un debate a propósito de este tema que, reitero, está en el centro del debate entre los responsables centrales de nuestra seguridad, como son la ministra a nivel nacional, Sabrina Frederick, y el ministro de la provincia, Sergio Berni. Nos acompañan en este debate María del Carmen Verdú, titular de Correpi. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Estás? Y el abogado Guillermo Baqué, que es penalista. Buenas tardes, Mónica. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos. ¿Qué podemos decir? A ver, abrimos el fuego. Primero, una cuestión básica. No existe tal cosa como un arma no letal. Si es un arma, puede ser utilizada o puede causar la muerte aún cuando sea utilizada con otra intención. Carlos Fuentealba murió por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. El gas lacrimógeno se nos plantea, se nos presenta, se nos propagandiza como el sine qua non de las armas no letales. Lo mismo sucede con las postas de goma. Más allá de las gravísimas lesiones, el 18 de diciembre de 2017 hubo 5 manifestantes que perdieron un ojo por disparos a corta distancia a la cara, también pueden matar. Bueno, estamos hablando de armas que no están pensadas en principio para producir como daño pero la que muerte o una no... lesión irreversible, pero
La como todas realidad las dice cosas. que matan. Cuando me convocaron para venir, hice un poquitito de trabajo de archivo. La primera nota que publicó Correpi refiriéndonos a la peligrosidad del uso de las Taser y oponiéndonos a su uso es del año 2013. Esta no es una discusión novedosa. En ese momento el debate era la Policía Metropolitana, donde el entonces jefe de gobierno Macri las quería adoptar. Ya entonces había informes de distintos organismos públicos norteamericanos señalando, por ejemplo, un promedio de 500 muertes entre 2001 y 2008 y entre 2008 y 2014 625. Le vamos a dar un poquito la palabra a Baqué, que no sé, entiendo que su posición es que está a favor del uso. Sí, mire, doctora, yo le voy a explicar algo. Estamos hablando de 3 temas diferentes. Las Taser es una cosa, los lanzagases es otra cosa, y las Itacas, posta de goma, disparadas con posta de goma, son 2 cosas diferentes a la Taser. La Taser fue creada y pensada y se utiliza en más de 100 países del mundo actualmente, porque lo que hace es funcionar con una descarga muy pequeña. Para que se dé una idea, un camión de batería, una batería de un camión tiene exactamente 2.450 amperes. ¿Sabe cuánto tiene la Taser? 0,023. La Taser está creada y pensada para enfrentamientos cuerpo a cuerpo, donde lo que se evita es dañar a la persona que está fuera de sí, que está agresiva, y lo que hace, tal cual lo dijera recién Moser, es impacta los 2 dardos que están señalizados y saben quién lo disparó, no hay forma de evadirlo, porque están segura que hasta está filmado desde el momento que extrae la pistola para efectuar el disparo. Bueno, acá el debate se planteó en el siguiente sentido. Si siempre es inocua y no deja lesiones, o si puede ocurrir, como nos está diciendo María del Carmen, que las cosas se vayan de las manos por la razón que fueren y produzcan daño. Me gustaría saber qué están pensando. Enrique, por ejemplo, ¿vos estás a favor o en contra del uso? A ver, yo creo que es imposible contestarte eso de manera abstracta por una razón, porque en realidad depende en qué contexto se aplican. Obviamente es un arma no letal en principio, pero también, como decía la doctora, toda arma termina teniendo inconvenientes. ¿Qué es lo que hace brevemente en el cuerpo? Es una descarga de muy bajo amperaje, como decía, muy bajo amperaje, mucho voltaje, muy desbalanceado, que produce una fuerte contracción. Normalmente, a un sujeto sano eso no tiene que afectarlo, ni por lesiones, ni... Vos decís que calza mal a uno que tiene un problema y te lo mata. El problema, y ese es el caso, es que no hay forma de decidir quién tiene, por ejemplo, un marcapasos, una arritmia cardíaca y demás, que si bien también no es lo habitual, hay casos de muerte. Yo no sabía este dato de 500, pero sí mirando en California en los últimos tiempos había 3 casos, uno de los cuales han tenido que ser, de muerte. Entonces, el gran tema es, yo creo que en principio sí, pero no sé si en nuestro medio eso es factible. Esa es la duda. A ver, Germán, Germán y Martín, que trabajan mucho en la calle viendo casos. Sí, quería simplemente aportar un dato, que la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, cuando decide derogar una serie de puntos del protocolo de Patricia Bullrich, no deroga el uso de las armas Taser, sino que simplemente las suspende. Esto es un punto importante, porque acá lo que se está discutiendo es si se utiliza o si no. Pero para el gobierno nacional, que está enfrentado, como decíamos recién, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional no dice que hay que dejar de usar las Taser, que las 300 armas que compró Patricia Bullrich las tiramos porque no sirve. Dicen, vamos a suspender el uso hasta que se estudie bien en qué momentos hay que usarlos. O sea, se suspende el protocolo, se suspende lo que dispuso el gobierno, no que se usaran en tales y cuales momentos. Ahora Mónica, perdón, sí, porque hay que explicar. Este protocolo que hacía referencia Martín, habla y hay que decir dónde se iban a usar. Primero, no es que iba a salir el policía de la calle a lo Chocobar a tirar amponazos de electricidad. Era para subtes, para trenes, fuerzas federales, lugares entrenadas, donde hay mucha gente, donde hay mucha congestión de gente y hay que neutralizar a un determinado delincuente. Mirá si sacás una 9 milímetros en un vagón de tren. Claro, esa es la pregunta. Pero ese argumento es peligrosísimo. Es muy peligroso. ¿Por qué tengo que elegir entre que me pongan un tiro o que me pongan una descarga eléctrica? Porque el delincuente tiene un arma, María del Carmen. Perdón, delincuente no es una categoría
que podamos definir Persona, ex ser ante. humano, hombre que Si tiene un yo arma soy y una está atacando al persona policía. sospechada por un policía de haber cometido un delito, Sospechada no, lo haya no, cometido o no, ahí lo ¿por paro. qué Ahí tengo paro que yo y elegir? le digo algo, María del Carmen, Pero estamos en permitime una dar un dato circunstancia concreto, porque Espera, recién espera. se dijo algo que no es exacto. María del Carmen, vamos a pararnos en una situación hipotética, en un subte. Hay un montón de gente queriendo tomar el subte. Hay una persona ¿Nunca le que está pegaron a la teniendo- persona Esperá, equivocada con un pero arma? no, ¿Por qué no le van a pegar está con una bien, taser a pero la estoy persona poniéndome equivocada? en este momento del lugar de la policía. Hay Pero una si le persona que pegan a está la- amenazando a otras con algo, con un arma, con un cuchillo, por ejemplo, un ataque con cuchillo. Hay en el medio del infinidad de subte. recursos Hay con los que No cuenta hay un otro. hay que policía pararlo, hay entrenado. que neutralizarlo a la distancia para que no dañe a otras personas. Con Exactamente. un arma de fuego corres el riesgo de matar, corres el riesgo. Probablemente, ¿cómo se neutralizaría esa persona? ¿Qué herramientas crees que Hay habría? infinidad de recursos ¿Cuál? que tiene una Por ejemplo, persona ¿cuál? entrenada Perdón, ¿le para puedo poder decir algo? Sí, te Mónica. escucho. El alcance es de 7,7 metros. Es muy corta la distancia. Y precisamente lo que está hecha y preparada y pensada es para tratar de reducir a la persona, porque cuando impacta a la persona no pierde el habla, no pierde la conciencia, queda totalmente consciente, es reducido y así es llevado. A mí me ha tocado en Quilmes, por ejemplo, una persona que fuera de sí, una persona psiquiátrica, la policía lo quiso reducir y porque era incontrolable, terminó falleciendo. Y un policía condenado. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que le damos a la policía para tratar de salvaguardar al resto de las personas? Y a la misma persona, ¿eh? Y yo diría que mejor entrenamiento. Pero una, Sí, estoy una totalmente de acuerdo definición con usted. básica. Sí, yo diría que mejor entrenamiento. Permítame. Hay una cuestión, si me permitís, Sí, sí, por María favor, Carmen, Ricardo. muy cortita. Yo no voy a entrar en el tema práctico de frente a un caso concreto si se usa o no se usa. Para mí esta es una cuestión ideológica y política. ¿Por qué? Argentina ha exportado dos cosas al mundo. Ha exportado la palabra desaparecidos y ha exportado la picana eléctrica, inventada por un argentino. Esto, desde mi punto de vista y políticamente, no es más que oficializar la picana eléctrica. No, yo creo que no. Exactamente, y a No, eso perdón, quería- Mónica, ¿le puedo aclarar algo? Vamos, Quería- ahí va- estoy vamos a intentando que le aportar conteste a justamente Ricardo y vamos a María la idea Carmen. básica que Espera, acaba de espera, decir le contesta Canaletti. a Ricardo a ver si Una le descarga contesta, eléctrica pero es tortura. Para un Solo minuto, quería decir para eso. un minuto. Perdón, mire, Ya voy. le voy a decir una cosa. Primero que no es una descarga eléctrica. ¿Alguna vez alguien ha usado cinturón electrónico para electrodos? Esto es lo mismo, son tipo electrodos. Ahora hay otra cosa que no se está diciendo acá. Hay otro tipo de arma que no es la taser y que son picanas. Eso es letal para el cuerpo, porque hace 20 años atrás al país ingresaron Itacas que disparaban descargas eléctricas. Eso sí podía producir la muerte, no la taser. Bueno, María del Carmen sostiene que es tortura, que es la aplicación de la tortura. ¿De En qué otra realidad- forma se define la aplicación de una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona? No es descarga eléctrica. Esperá, Está bien. ahora habla Dimos el María informe, del lean. Carmen. Está bien. Por algo el propio manual del fabricante especifica lo que recién se mencionaba, no solo las cuestiones de las personas con arritmias o con cualquier otra falla cardíaca, marcapasos, embarazadas. El caso concreto que acaba de mencionar el doctor Baqué, están prohibidas su uso en el caso de personas con algún María del tipo de Carmen, cuadro psicótico. Sería muy complicado ¿Cómo hace para el policía para ver pedirle la el acto historia físico al chorro. Pero ¿cómo Sería hace el muy policía para ver complicado. la historia clínica antes de disparar? El tema es contra la policía, chorro María del le Carmen. pide la- Hace 2 meses tuvimos un caso acá muy cerca donde un policía no usó las armas, pero sí usó una patada y el policía estuvo preso. Y también es criminal. Bueno, porque el entonces, tipo de ¿cuál es- patada cuál que es dio el a una punto? persona que Pero, necesitaba María del un Carmen, médico fue criminal. Fíjate, vos dabas cifras. Amnistía Internacional, 2011-2014, 602 muertes en Estados Unidos, 42 estados. En esos 13 años, ¿sabes cuántas veces usó la pistola Taser? ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos el electrocardiograma al chorro? ¿Me estás cuando sale diciendo la que Perdón, cabeza? papá, 604 107 fueron países del mundo pocos? lo usan, ¿eh? No, es mucho. Algunos dicen que es- 30.000 fueron pocos. No, son para, cosas no, diferentes. no. Es lo Son cosas mismo. diferentes. No es lo Son mismo. vidas. No es Son lo cosas mismo. diferentes. No es lo Vamos, mismo, ya estamos nos hablando de fuimos, delincuentes. no. 107 países del mundo la están usando la taser. Mal Y de algo muchos con suelo habla de que tonto. está bien No utilizada. creo que Nueva Zelanda, Islandia, Finlandia, Francia tengan problemas con delitos de derechos lesa humanos. humanidad como los tuvimos acá. Eso está Esa es súper una razón reconocido. de más, como decía Canaletti, para no utilizarlo aquí con nuestra historia. Porque acá sabemos lo que es la tortura, Entonces, ¿qué le damos a la sabemos policía para que se lo que es la defienda? represión estatal. ¿Qué le damos a la policía entonces para que se defienda? ¿Qué Entrenamiento. hacemos? Porque después por omisión o acción termina la policía presa. Yo pregunto algo, más que yo me hago otra pregunta y ahora vamos a darle entrada a la gente para que opine a través de las redes.
yo no lo pondría en términos qué le damos a la policía, sino cómo resolvemos como sociedad algunas situaciones que se producen en la calle, en la vía pública, en sitios muy populosos que ponen en riesgo la integridad de mucha gente. ¿Cómo las neutralizamos? ¿Qué herramienta nos damos? Claro. Es la pregunta que Pero me hago. No esa es la estoy tarea del Estado, tomando no la de una una organización posición, estoy haciéndome antirrepresiva. una pregunta que es la que se hace el que tiene que dar las políticas de seguridad. ¿Qué instrumentos nos damos como sociedad para acotar ciertas situaciones? Y les pido, no mezclemos mucho el tema de los de la dictadura. No, porque hay voluntad. Me parece que ahora Estamos estamos hablando de eso. una realidad que es la de ahora, que es esta. Estamos hablando de legalizar una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona. No es una descarga eléctrica, vuelvo a insistir. Bueno, permítanme, vuelvan a pasar el videíto de los 8.000 de lo que voltios. es. Permítanme invitar a la gente que está del otro lado participando desde casa en este debate. Crónicas el 13 en Twitter y en Instagram. El debate es el de las pistolas taser. ¿Están a favor o en contra? ¿Están por el sí o por el no en el uso de las mismas en la vía pública? Bueno, vos querías decir algo, Olga, a propósito. ¿Me puedes extender un poquito con esto? Yo fui profesora de la Escuela de Policía y incluso he tomado entrenamientos de lo que están hablando para reducir físicamente. Para muchas unidades operativas sale un hombre y una mujer, ¿sí? Y incluso hay unidades operativas mínimas, que es la cuando salen de a dos, que son dos mujeres. Si vos tenés un hombre que está acelerado, vos necesitas una forma de reducirlo y físicamente no podemos, tenemos menos músculo, menos tamaño. Yo he entrenado con hechos, hago Kapap, hago Krav Maga, no tengo forma de reducir al hombre si está sacado con drogas, porque incluso en condiciones de entrenamiento me cuesta. Eso por un lado. Entonces, es un mecanismo no letal. El estudio que hizo Taser muestra que muchas de las muertes que se le atribuyen no se pudo determinar la causa de muerte y por lo tanto se lo atribuye a la Taser. Y así todo te están hablando ellos de una tasa de muerte de 0.25, sustentado por estadísticas. Menos del 1%. Menos del 1%. Y esto es mundial. Yo entiendo que tengan una política antirrepresiva, pero vos también tenés que ponerte del lado de que están mandando chicos. Mis alumnas tenían 20 años, pueden ser mis hijas. Las están mandando a la calle con sujetos que muchas veces son peligrosos. Y sacar el arma lo hace todavía más peligroso en zonas urbanas. ¿Cómo lo vas a reconocer? El 70% de los muertos por las fuerzas de seguridad, de acuerdo a nuestro archivo, tenían 17 años en promedio. El segmento de 15 a 20 es el que ocupa la mayor cantidad de los casos. Y la mayoría eran pibitos que mojados pesaban 50 o 60 kilos. Y de hecho lo que vos acabás de decir es exactamente lo que argumentan los defensores de los policías, por ejemplo, los defensores de los 3 policías de la ciudad que fusilaron a Claudio Romano, 2 de ellas mujeres, dicho sea de paso, hace muy poquito, el 1 de octubre en Villa Crespo, que le clavaron 9 tiros y que evidentemente algún problema tenía que generó una situación inicial de violencia que había cesado cuando estuvo tirado en el piso y lo remataron con los últimos disparos. No se puede usar la Taser. Si usaban la Taser y tenía, yo prefiero hablar castellano, perdón, salvo cuando tengo que hacer una entrevista en inglés. Si usaban la Taser sobre una persona que evidentemente tenía un brote psicótico, podían matarlo. Pampa, no se podía usar la Taser porque estaban armados. ¿Cómo haces para reprimir o contrarrestar una agresión ilegítima como es que te estén atacando con un arma, tirarle con la Taser? Te estás poniendo el cuerno para que te maten. Me paro un minuto ahí porque no todos sabemos todo de lo que estamos hablando y le quiero preguntar a Enrique si este uso produce dolor, produce sufrimiento o solo neutraliza. ¿Qué produce en el cuerpo humano? En principio, en teoría, efectivamente es muy eficiente, las tasas son muy bajas, no produciría dolor y demás. La gran duda, yo creo, y con esto un poco quizás me corro un poco de tu pregunta, pero es lo que decía Ricardo. En realidad el gran problema es el entrenamiento policial. Es decir, hay que darles algún elemento, no lo hay, porque en principio, teóricamente, es muy eficiente, no debe producir dolor, produce una contractura muscular que a su vez produce una vasodilatación, eso es lo que produce la caída. Pero en realidad el gran punto es en qué contexto, que es lo que vos decías, Pampa, de los protocolos y demás. Ver si se aplican o no, pero no. A ver, estamos cuestionando el entrenamiento de la policía, por lo que veo. Estamos cuestionando si están preparados para neutralizar a alguien sin utilizar armas letales o no letales, o como querramos llamarlas, que produzcan eventualmente un daño.
Y también estamos cuestionando si están preparados para utilizar, en este caso, esta herramienta que algunos dicen que es letal, otros que no, pero también, ¿de qué depende Claro, el pero uso? si piensan que hubo un ajuste, yo les explico. La taser automáticamente, cada descarga se graba en una especie de caja negra que el policía no lo puede alterar, que queda online. E incluso, si la duda es si lo aplicaron adecuadamente o no, viene una cámara de Axon que en el momento que la sacan de la funda y lo activan, porque tiene como una llave de seguridad, empieza a grabar y eso es Pero independiente eso es de lo una que quiera caja hacer el negra policía. para ver después si tiene responsabilidad Claro, o no. En el pero entretanto, porque- el tema es que no te mate o te dañe de manera irreversible. Es que Mónica no Pero mata. la duda es si lo no están mata. usando en Ese exceso es el o si tema. están torturando, porque sería la idea El de, bueno, están bastón torturando tampoco, intencionalmente. y a bastón o no se para- pueden matar. Cierto. A ver, la idea de Depende que cómo lo produce, aplique perdón, y dónde pegue. la idea de que el uso de la pistola produce un dolor, un sufrimiento propio de una situación de tortura depende de la cantidad de voltaje que se aplique. Depende No, de la cantidad de o no. amperes. No, es una contractura. Está Perdón, Y el voltaje traigamos es el una mismo. taser y probémosla en los que están de acuerdo en su uso, a ver si les Yo duele me, o no les yo me duele. pongo, yo me pongo para que lo usen sobre mí. Van a ver que no es letal y Acá que no no tenemos produce ningún ninguna. Te efecto. controla, te produce una contracción muscular por 5 segundos. No es ¿Se Exactamente. puede consentir la tortura? Sí, sí. No, no. Sí. ¿Se puede consentir Sí. la tortura? No, No, te lo digo Es lo por el mismo señor. que plantear que un es tortura. electroshock no genera Doctor, dolor. me extraña de usted, Pero no es es tortura. diferente la No, la otra tensión. picana sí es tortura. Son Esto no es tortura. 0.5. Eso, papo, es ¿Estás tortura. diciendo que tengo que dejar que Sí, me torturen también. con 110 Hay en tantas vez de cosas que le metan un tiro en la 120? cabeza también A ver, una muerte. No es ahí. No hay torturita, ¿eh? Tortura es tortura. Estoy- Descarga eléctrica sobre el cuerpo humano es tortura. Pero no es descarga Y el eléctrica que esto. no, Estaba ¿cómo que no es descarga preguntando, por eléctrica? eso es que estoy es una cucharada de preguntando si azúcar. produce un sufrimiento. Se lo estoy preguntando al doctor porque no sé. Pero la que más ustedes absoluta vieron el ignorancia. video que acaban A de ver, pasar. tortura es si te produce un sufrimiento Exactamente. irrevocable. No, Va, no. irrevocable o no, un sufrimiento. Cualquier un contractura sufrimiento. forzada de los músculos No. provoca dolor. Ahora, pero tenemos un problema, porque es cierto, todo sería sufrimiento. Ahora, si no estamos condenados, y lo conozco, el caso de Quilmes, el caso de un cuadro psicótico, no habría forma de controlar. Lo que sí yo creo que efectivamente, y estoy otra vez de acuerdo con eso, que hay un tema ideológico, conceptual de base que tenemos que resolver, más allá de la parte técnica. Técnicamente es una descarga muy baja, bastante segura o muy segura, pero no es inocua, no es en absoluto inocua porque una persona con una dificultad de algún tipo puede fallar, de hecho hay muertos. Entonces el punto es, ¿lo puede utilizar el policía de manera repetida para provocar sufrimiento? Sí, y ahí está lo que Olga dice, que hay una grabación. O sea, es un instrumento que puede ser utilizado para tortura, de hecho tiene un cambio que vos quizás no lo puedas explicar en su disposición que puede ser utilizado como picana, ¿no? No, lo que pueden hacer es hacer distintos disparos en continuo. O sea, te da un tiempo de segundo, recargas y volvés a disparar. Pero justamente esto te queda en el registro. Entonces, Claro. ante la denuncia... Y también sí, la tenemos Dos un persona- minutos montón de antes. hechos de gatillo fácil registrados en video que no evitaron la muerte de la persona o del Pero- pibe Pero no que son- Pero no es recibió el los caso. disparos por la espalda. Doc, no es el Acá la caso. discusión No es de gatillo fondo fácil es esto. si a la policía, gendarmería, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria y resto de las fuerzas que les debemos en los últimos 4 años un promedio de una muerte cada 19 horas por gatillo fácil o en lugares de detención, la mayoría de estas por el uso de tortura, les vamos a dar, además de la reglamentaria y todo lo demás que tienen, también esta herramienta de tortura. Bueno, Ese María es el del debate. Carmen, El problema que tiene el arma y nada más. permítame un minuto. En esto me paro y le digo también a María del Carmen, pero ahora voy a ver el resultado de las encuestas, que obviamente el tema de gatillo fácil es delicadísimo y estamos de acuerdo en que hay que encontrar la manera de conocimos con la masacre de Budge, al ¿te acordás? Sí, claro. De reducir, y siguen ocurriendo casos de gatillo fácil tremendos, y hemos tenido casos de abuso policial tremendo. Ahora estamos tratando de acotar el debate a qué se hace en una situación callejera que no se pueda contener por métodos de otro tipo, de arrastre, de neutralización de la persona, que también pueden terminar mal, porque cuando 4 policías se tiran sobre un pibito, Claro. que a lo Es mejor que no un se puede flaquito, pero- analizar como si fuese una cosa absolutamente estanca, aislada, de lo que es el conjunto de la política Pero el tema es que, represiva. ¿qué herramienta le damos a la policía? Insisto en que el tema no son las herramientas de la policía, sino qué herramientas nos damos como sociedad También. para resolver problemas muy graves que tenemos, que están en debate, problemas muy graves que están relacionados con la seguridad o inseguridad de todos. Lo estamos pensando, no se nos va la vida en este debate. Estamos pensando al A muchos compás sí de se les va la vida, de un- uno cada 19 horas. Está bien, también
Perdón, ¿y cuántos en inocentes realidad mueren? se va la vida de las mujeres que a diario mueren a manos de un femicida. El 20% de los femicidas llevan uniforme. Clandestinos. No hay ninguna otra ocupación que tenga ese porcentaje. Y los inocentes que mueren, claro, inocentes que mueren en manos de los delincuentes. Pero los delincuentes no les da el arma el Estado. Y no, la roban. Salvo cuando se la venden por la roban. Momentito, vamos a ver qué dice la gente en Twitter e Instagram, Crónica del 13. Obviamente, la gente opina desde su lugar. Yo no alcanzo a leer desde aquí. El 94,8% de los que llaman están a favor del uso y el 5,2% de no usar las pistolas. El debate queda abierto. Yo les agradezco a los dos que hayan venido a expresarse. Acá va a haber siempre lugar para que se expresen con sus perspectivas diferentes. Creo que todos más o menos queremos lo mismo, el respeto de la vida. Sí. De la vida de todos. Comparto. De los que están en la calle de una manera, de los que están de otros. De eso